Bueno, bienvenidos otra vez. Esto es Hacer Cómics conmigo, Santiago Musetti. Esta es la segunda clase, entonces si no vieron la primera, vuelvan para atrás y vean la primera donde explico un montón de cosas que vamos a hacer hoy acá. También es re importante que estén haciendo los ejercicios que se plantearon en la clase anterior. Está bueno dejar pasar una semana entre la primera clase y esta. Para repasar un poco por arriba, la clase pasada llegamos a la conclusión de que lo que vamos a hacer es un fanzine de autoficción. En esta clase lo que vamos a hacer es ahondar un poquito más en los elementos que hacen al medio que nosotros estamos explorando, que es el cómic. Como dijimos, el cómic es el medio que nosotros vamos a usar para contar nuestra historia. En el cómic lo que nosotros hacemos es generar una secuencia de imágenes y texto legible y con un ritmo interno que cuenta una historia. ¿Cómo hacemos para contar esta historia? ¿Qué hace que la historia se pueda leer? Está bueno saber que hay 1000 formas de lograr esto. Hay 1000 formas de contar una historia a través del cómic. Lo que yo les voy a mostrar en esta clase es cómo hago yo para bajar una idea y transformarla en un cómic. Repito, hay 1000 maneras de hacerlo y todas pueden estar bien. Yo estoy contando mi método, la manera que yo encontré de hacerlo que me resultó más fácil. Esto bien puede servirles para seguir el método o para empezar a indagar y crear su propio método de hacer las cosas. Lo dicho, es un camino posible. O sea, la manera que nosotros tenemos de asegurarnos que nuestro cómic sea legible es el primer paso, la primera etapa de la creación, que es el guión. Nosotros necesitamos escribir un guión para justamente tener una guía y saber qué es lo que nosotros vamos a hacer para contar nuestra historia, a qué vamos a recurrir, qué herramientas vamos a usar. En este encuentro nos vamos a concentrar más en la parte de escribir. Si se mueren de ganas de dibujar, hagan los ejercicios, que para eso están. Antes de empezar a hablar de guión, me gustaría dejarles un par de links a unos videos que nos explican unos conceptos que nos pueden ayudar mucho a escribirlo. Uno de los conceptos que explican estos videos es el de valores de plano y viene como por el lado del cine y de la imagen y la fotografía. El otro es más del mundo literario y nos explica los diferentes tipos de narradores que pueden existir en una historia. Nada, vean los videos, indaguen más si les resulta necesario. Yo creo que los videos explican bastante bien estos conceptos y es una manera que nosotros vamos a avanzar con lo que nos compete, que es escribir. A un guión de cómic lo componen dos elementos: las páginas y las viñetas. Vamos a empezar hablando de las viñetas. ¿Qué es una viñeta? Una viñeta es un área limitada dentro de la página que funciona en composición con otras viñetas como palabras en oraciones o oraciones en párrafos. Cada una de las viñetas va a tener una porción de información clave para contar nuestra historia y como funcionan secuencialmente, se entienden y se leen por sumatoria. A través de las viñetas se desarrolla la historia. Entonces, las viñetas, para traerlo más como al mundo del cine, serían como los fotogramas de nuestra secuencia. Claro, es interesante decir que funcionan como fotogramas porque el cómic es estático, no tiene movimiento en sí mismo. Están quietas, son imágenes fijas. Está bueno tener esto en cuenta a la hora de pensar nuestros guiones porque nosotros la tenemos que escribir como tal, tenemos que describir una imagen fija. Si nosotros incluimos movimiento en la descripción de la imagen, después lo vamos a tener que dibujar. Y dibujar movimiento es complicado. Si yo quiero dibujar, por ejemplo, una pelota en movimiento atravesando mi cuadro, lo puedo hacer, porque dibujo la pelota y dibujo unas líneas dinámicas que me indican hacia dónde se está moviendo. Hay miles de trucos para dibujar figuras en movimiento, pero está bueno que a la hora de escribir nos concentremos en describir la imagen fija para que la información que tenga que absorber el lector de esa viñeta sea la esencial. Recuerden, una viñeta es como una palabra en una oración, no es una oración entera. Además de dibujos, nuestras viñetas pueden tener texto. ¿Y cómo incluimos el texto en la viñeta? Entonces así, y tenemos nuestra viñeta gigante. Yo puedo añadir, por ejemplo, una cápsula arriba de la viñeta e incluir acá información de un marco geográfico.
dónde estamos, qué año es, qué hora es, de dónde venimos. También lo puedo usar flotando por la viñeta como la voz de mi narrador. Si yo quiero hacer a mi personaje hablar, tengo que usar texto porque no tenemos sonido. Entonces, lo que usamos son globos. Si yo tengo a mi personaje acá, quiero hacer que hable, puedo incluir texto en un globo que sale de él. Y estos globos pueden ser diferentes dependiendo del carácter de lo que el personaje está diciendo. Si el personaje está enojado y está gritando, mi globo puede tener un carácter más gestual. El cómic también se caracteriza por usar onomatopeyas. Es otra manera de integrar el texto a la imagen. En este caso, el sonido no viene de un personaje, sino que es un ruido que se genera en el ambiente que a nosotros nos interesa retratar porque tiene una cualidad dramática o es un efecto que nos resulta necesario. Por ejemplo, un caso clásico de esto es esto. Las onomatopeyas se transforman en nuestros efectos de sonido y nos podemos poner creativos con ellas. Capaz que no solamente las escribimos así nomás, sino que las diseñamos de una manera que acompañen al dibujo. ¿Qué es eso? Otra cosa que se hace es darle una cualidad física a las onomatopeyas. Por ejemplo, si un personaje se cae en el agua, nos puede sonar la onomatopeya splash, pero la dibujamos como si fuera el agua. Y esta es la manera más directa que tenemos en los cómics de mezclar el texto con la ilustración. Vamos a tratar de escribir una viñeta que incluya todos estos elementos de los cuales venimos hablando. Vamos a poner viñeta 1 y la vamos a escribir. Vamos a poner la cápsula y la cápsula va a decir esa misma tarde. Luego vamos a escribir la onomatopeya. Crack. Luego vamos a escribir la acción, el fotograma que vemos de la historia. Y lo vamos a escribir así. El detective, el nombre de nuestro personaje siempre va en mayúsculas, abre de una patada una puerta tapeada. Saca un arma. Dos ladrones tratan de esconder un diamante. Un tercero, estaba en mayúscula, llora. Y por último, vamos a escribir el globo del detective. Ponemos detective, 2 puntos, y va a decir quietos, gusanos. ¡Wow! Bueno, es un montón. En esta viñeta pasan un montón de cosas. Se abre una puerta de una patada, el detective saca un arma, habla, los ladrones tratan de esconderse, un ladrón está llorando y el detective está hablando. Y además tenemos una cápsula que nos sitúa en un tiempo, diciendo esa misma tarde, como entendiendo que veníamos ya de algo anterior, y hay una onomatopeya que es crack. Un montón de información para una viñeta. Entonces, vamos a tratar de dibujarla, a ver cómo nos sale. Observen que cuando escribimos no le pusimos un valor de plano. Por lo cual, yo como ilustrador no tengo ni idea de qué hacer acá. Sé que tengo que incluir un montón de cosas, así que voy a tratar de que todas quepan en el plano. Voy a dibujar primero el frente. Voy a dibujar una mesa. ¿Dónde? Voy a dibujar el ladrón, voy a dibujar el diamante. No sé cómo se dice diamante. Eso es diamante. Voy a dibujar al otro ladrón. De perfil. Y va a estar. Vamos a hacerle unos pelitos a este pobre. Está llorando. Estaría bueno en este punto poner la cápsula.
Y ahí veo la puerta rompiéndose. Son unas líneas dinámicas del pedazo de puerta en movimiento, para que sea una puerta, y le ponemos un pestillo. Y aquí va a estar nuestro personaje principal. Que tiene una mano en la mano. Y que está dando una patada karateka a la puerta. Es importante tener en cuenta lo siguiente. El orden en el que están escritos los elementos de la viñeta en el guión es el mismo orden en el que tendrían que aparecer en el dibujo final. O sea, ese orden se tendría que ver reflejado en el dibujo final. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a leer esta viñeta como leemos cualquier cosa, en este sentido, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, esto es lo que vamos a leer primero, esto es lo que vamos a leer después, esto es lo que vamos a leer después y esto es lo que vamos a leer al final. ¿Qué le pasa a esta viñeta? Es un caos, no se entiende, tiene demasiados elementos, tiene demasiada información. Cuando yo escribí el guión de esta viñeta hice algo que no es recomendable hacer, que es lo siguiente, es escribir situaciones en movimiento. Tenemos que pensar en la viñeta como si fuera una foto, un fotograma, una parte de un todo, como una palabra en una oración o como un fotograma en una película. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo tomar toda la información que está en esta viñeta y reescribirla, transformándola en una página completa. Y lo voy a hacer. Lo que vamos a tratar de hacer ahora entonces es agarrar esa viñeta, analizar la información que tiene, vamos a buscar darle un poco más de ritmo a esta historia, vamos a usar el momento de llegar a la cueva de los ladrones para generar un clima, una tensión. Vamos a tratar de agregar valores de plano a nuestra viñeta y vamos a escribir un guión con el siguiente formato. Es así, ponemos página 1, viñeta 1. Y en la viñeta 1 vamos a escribir en el orden en el que queremos que se lean todos los elementos que van a ver en la viñeta. La acción, que es lo que describe la imagen, y las diferentes formas de agregar el texto, ya sea en cápsulas, onomatopeyas o en globos, poniendo el personaje, 2 puntos y luego lo que dice. Vamos a hacerlo así y vamos a ver qué pasa. Y ahora lo vamos a dibujar.
Bien, bueno, parece que está funcionando. Está dibujado así nomás porque, bueno, está. Pero empezamos a ver cosas diferentes. Primero que nada, el guión tenía 9 viñetas. Yo decidí organizarlas de esta manera. Una grilla de 3×3, que es algo bastante clásico en los cómics más tipo de superhéroes y esas cosas. Lean Watchmen. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es diferente? Hay un montón de cosas, hay un poquito más de tensión en ese pasillo, estamos estirando hacia el último momento de la acción. Le damos un poquito de contenido al acto este de golpear la puerta. Entendemos que el detective está tratando de ser sigiloso, de que está nervioso, de que las apuestas son altas. Una cosa que es interesante decir es que esta es una manera de diseñar la página, pero que hay millones. Las viñetas pueden variar de tamaño y de composición. Y va en cada uno elegir cómo quiere interpretar ese guión. A veces, si el guionista y el ilustrador son personas diferentes, el guionista puede ayudar haciendo layouts, que son estos diseños de página muy sueltos, digamos, en clave de borrador. También, si sos el autor del guión y el ilustrador, podés hacer esto para ayudarte. De hecho, es gran parte del proceso de llegar a una página final, tener como esto. Acá podemos ver cómo usamos los planos generales para darnos como un contexto, ¿no? Para ubicarnos en un lugar. Usamos los planos de detalle, los primeros planos, para acercarnos a los personajes y a los objetos, y cuando nos acercamos podemos ver más sobre la expresión de los personajes o sobre el detalle de lo que están haciendo. Después, por ejemplo, en esta viñeta, lo que nosotros hacemos enmarcándola en el cerrojo es rediseñarla, darle una nueva forma. Incluso esta viñeta podría perder el negro y transformarse solamente en el cerrojo, y ya vamos a entender, porque la forma se repite, que es el punto de vista del detective. Luego, acá hay un concepto que está interesante y que me gustaría desarrollarlo un poquito, que es la cuarta pared. Cuando un personaje mira a la cuarta pared, significa que nos mira a nosotros, los lectores, a través de la página. ¿Qué pasa con esto? Es un efecto que es muy fuerte, es un dibujito que te está mirando directamente a los ojos. Entonces, nosotros podemos usar la potencia, el poder que tiene romper la cuarta pared en muchos sentidos. Podemos ponernos meta y hablar de personajes que reconocen que son parte de una historieta, como Deadpool o Rick y Morty hace muy bien esto, aunque no es un cómic, es un libro. Pero también lo podemos usar para generar una conexión entre las miradas de los personajes. Reformulo, nuestros personajes se pueden mirar a los ojos de viñeta en viñeta usando la cuarta pared. Hay una cosa que es muy interesante de observar, que es el uso de la última viñeta. En este caso, yo decidí dejar la viñeta en negro y poner las onomatopeyas bang, bang, bang. Son onomatopeyas de disparo. Sabemos que los personajes tienen armas. Sabemos que hubo 3 disparos, pero no sabemos quién los efectuó ni qué efecto tuvieron. ¿Y qué instala eso? El misterio, la expectativa. Genera una necesidad de correr la página y ver qué es lo que pasa en la página siguiente. Y esto es lo que deberíamos tratar de hacer con todas las páginas y con todas las últimas viñetas. Le tenemos que dar un motivo a la persona que está sosteniendo el libro o scrolleando para seguir scrolleando o para correr la página. Realmente estamos hablando de manejar el tiempo de lectura. Queremos que la persona esté comprometida con la historia y que le den ganas y que tenga un motivo para dar vuelta a la página. Las páginas funcionan más o menos de la misma forma, solo que a un nivel más macro. Páginas como las viñetas forman parte y construyen la secuencia que nosotros estamos leyendo. Entonces, si el fin último de hacer un cómic es manejar el tiempo interno de la historia y el tiempo de lectura, nosotros podemos usar el diseño de las páginas para darle pausas al lector o darle, a través de los recursos como los que recién vimos de la última viñeta, velocidad al lector y velocidad a nuestra historia. ¿Cómo podemos hacer para usar entonces las páginas para transformar el tiempo?
nosotros podríamos tener un cómic cuyas páginas son todas iguales, están todas diseñadas en una grilla de 3x3 como vimos en la página anterior. Pero también podemos hacer que el número de viñetas varíe a lo largo de las páginas. Incluso podemos generar una gran pausa temporal que se llama splash page. Y es cuando nosotros unimos dos páginas del cómic para que formen un solo gran dibujo. Es una gran pausa. Si nos imaginamos las páginas de esta forma, tenemos la primera página impar, que es la que abre nuestra historia, la página 1. Luego, la página 2 y la página 3, nosotros la vamos a ver entera, pero las separamos utilizando las viñetas y se va a leer de la forma tradicional. Ahora, si nosotros decidiéramos usar la 4 y la 5 como un dibujo entero, en este caso un ovni, lo que estamos generando es una interrupción en el ritmo. Esto puede tener varios efectos en el lector. El lector lo puede aprovechar para parar un poco de leer en este formato que puede ser un poco cansador y disfrutar del dibujo. Una splash page también puede ser una página que nos sitúe geográficamente en un lugar nuevo, un dibujo que nosotros utilicemos metafóricamente para explicar el paso del tiempo, como por ejemplo, desde un ovni venimos en una historia que sucede en verano y de repente tenemos una splash page en donde hay hojas de otoño cayendo, una pausa. También lo podemos usar si tenemos una secuencia de acción tan complicada o tan épica o tan fuerte que queremos mostrarla como una sola imagen. Por ejemplo, si en algún momento de nuestra historia explota una bomba atómica o alguien cocina brócoli. Es importante entender que el diseño de página y el diseño global de las páginas a lo largo de nuestra historia se usan para comunicar. Nosotros estamos tratando de comunicar una idea, de contar una historia. Entonces, cómo usemos las páginas y cómo usemos las viñetas a lo largo de nuestra historia va a determinar cómo la historia se va a leer. Es muy importante que pensemos nosotros qué tipo de historia estamos contando y cómo queremos que la persona que lo tiene en sus manos la lea. ¿Qué queremos hacerle sentir? Para lograr esto, nosotros tenemos que entender la historia que estamos contando y por eso es súper importante que la historia que estemos contando sea nuestra historia, porque eso es lo que más conocemos. Les voy a hacer dos recomendaciones. Una es que agarren todos los cómics que tengan en su casa, si es que tienen, o que le pidan a un amigo, o que los descarguen de internet y que los empiecen a analizar de esta forma, que empiecen a tratar de entender cuáles eran las intenciones de los autores y de los dibujantes a la hora de tomar las decisiones que tomaron en términos de diseño de páginas y de composición de viñetas y demás. Que traten de analizarlo y meterse adentro de cada una de las viñetas y de cada una de las páginas como unidades y que traten de comprender las decisiones que hay atrás de ese producto final que nosotros tenemos en nuestra mano, porque seguro son un montón y seguro todas parten de un guión y por eso es tan importante. Ya lo dije, hay un millón de formas de hacer las cosas y hay gente que no necesita escribir guiones para hacer una historieta. En mi caso, yo siento que los guiones me ayudan a tener una guía y tener algo sobre lo que pararme a la hora de sentarme a dibujar. A mí me gusta sentarme a dibujar sin tener que pensar en lo que tengo que hacer. Entonces todo lo que pueda hacer previo a eso, para asegurarme que dibujar sea solamente dibujar y más nada, está buenísimo. Entonces para eso nos sirve el guión, para conocer nuestra historia, para pensarla, para entenderla y para lograr que los demás puedan entenderla. No diría de la misma manera que nosotros, porque eso sería imposible. Cada uno va a entender la historia que quiera entender y que pueda entender. Pero es nuestro trabajo como narradores pensar en estas cosas. Porque si nosotros pensamos en estas cosas, se van a ver reflejadas en nuestra obra y la gente de alguna manera u otra las va a terminar recibiendo. Y ese es el fin último de hacer cosas artísticas, ¿no? Otra cosa que les voy a recomendar
que les iba a recomendar dos cosas. Lo que les voy a recomendar es que lean Private Eye. No tiene traducción, pero está en una página de internet que se llama Panel Syndicate. Les voy a dejar el link abajo, que tiene ese y varios otros cómics digitales gratuitos para descargar. Solamente tienen que poner 00 donde dice Name Your Price y ya está. Private Eye me parece que es muy buena en varios sentidos y me parece que está bueno que hagan esto de analizar cada uno de los aspectos narrativos que puedan ver dentro de ese cómic. Me parece que está buenísimo cómo está escrito y cómo está dibujado y cómo también usan el color como otra manera de comunicar la idea y de setear el ambiente, algo que nosotros no vamos a poder hacer a lo largo de este taller porque vamos a trabajar siempre en blanco y negro, porque es como lo más accesible para todos y porque la exploración del color y de la psicología del color y de la teoría del color ya es como bastante difícil de abarcar en este formato. Entonces, eso, métanse a Panel Syndicate, lean Private Eye, que además es muy actual, no me acuerdo qué año se escribió, pero fue hace bastante tiempo y da un poquito de miedo lo actual que puede ser. Se la pueden descargar en español, se la pueden descargar en inglés. Éntrenla, léanla, disfrútenla y analícenla y piénsenla. Bien, entonces momento de pasar a la acción y de plantear un par de ejercicios. El primer ejercicio que les voy a plantear es sencillo. Yo les voy a dejar el guión del detective para descargar en la descripción del video. Ustedes lo que tienen que hacer es tienen que transformar ese guión que ahora tiene una página en un guión de 2 páginas. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, pero dentro de la página hay varios momentos que se pueden extender en el tiempo. Hay varias cosas sobre las que podemos ir más a fondo. ¿Qué pasa con el detective? ¿Qué pasa con las armas? ¿Qué pasa con los tiros? Hay un montón de preguntas que le pueden hacer a esta historia y sobre la que más les interese pueden expandirse y generar otra página. También lo que pueden hacer es dilatar eternamente el momento del pasillo o mostrar cada una de las fibras de la madera de la puerta mientras se rompe. Lo importante es que traten de diseñar las páginas de otra manera. No se vale escribir las mismas 9 viñetas pero en 2 páginas. El diseño que elijan va a ser el que ustedes quieran. Y los invito también a, luego de que lo escribieron, tratar de pasarlo a dibujo de una manera súper descontracturada y tranqui, como lo hice yo en el pizarrón. No se maten dibujando esto porque no es una historia que tampoco nos interese tanto. Esto es solamente un ejercicio que pueden hacer para tratar de empezar a hacerle preguntas a las ideas y que las ideas les devuelvan respuestas. Está. El ejercicio 2, ya lo digo. Ya tenemos como las básicas de cómo se escribe un guión de historieta. Tenemos una estructura posible que sabemos que funciona y que sabemos que es trasladable a imagen luego. Ahora nos vamos a olvidar un poco de eso y vamos a volver a un concepto que desarrollamos la clase pasada, el concepto de autoficción. El ejercicio consta de lo siguiente. La idea es que ustedes busquen entre los archivos analógicos de sus casas alguna fotografía de cuando ustedes eran más pequeños. Van a tener que elegir una de toda la montaña de fotos que encuentren. ¿Cómo la van a elegir? La que les guste más, la que les despierte más ternura o la que les despierte un recuerdo instantáneo. No lo piensen mucho, agarren una foto y ténganla en sus manos. Lo importante es que ustedes estén en la foto. Lo que vamos a tratar de hacer es tratar de reconstruir una anécdota o un recuerdo a través de esa foto. Puede ser un recuerdo o una anécdota que esa foto nos dispare, o puede ser el recuerdo específico de la foto que está tomada. Lo importante es lo siguiente. Vamos a tratar de escribirlo a mano. Pueden escribirlo en el cuaderno donde están escribiendo los sueños porque están haciendo ese ejercicio de la clase pasada. Entonces, lo que tienen que hacer es escribir la anécdota en el cuaderno. Escríbanla de manera gestual. Si necesitan tachar, tachen. Si necesitan resaltar una palabra, resáltenla. Traten de apoyarse gráficamente. Incluso si tienen que hacer algún dibujito también podría estar bueno. La idea es que no solo reconstruyan la anécdota, sino que
agreguen una pequeña mentira. Una mentira casi imperceptible. Es complicado de hacer, capaz. No estamos tratando de engañar a nadie, simplemente estamos queriendo poner un poquito de ficción adentro de nuestra propia historia. Ok, puede ser un poco complicado de entender, así que yo lo voy a hacer con ustedes. Yo encontré esta foto que ven acá. La foto. Esta foto que ven acá es una foto en la que estoy con mi perro Campeón. Perro Campeón fue el primer perro de mi infancia, el primer perro que tuvimos en casa que yo me acuerdo. Era viejo cuando lo adoptamos y era un perro de la calle. Se llamaba Campeón, le habían puesto así los vecinos del barrio porque a él le gustaba jugar a la pelota. Cada vez que los chilenos estaban jugando a la pelota, el perro se sumaba y iba atrás de la pelota y no sé qué, y todo el mundo, el campeón, el campeón, el campeón. Le quedó el nombre de Campeón. Nosotros lo adoptamos ya de viejito, como en sus últimos años de vida. Entonces, el Campeón, en cierta forma, me marcó porque fue la primera experiencia cercana que yo tuve con la muerte. El día que se murió el Campeón, estábamos literalmente toda mi familia en una ronda tomados de la mano viéndolo. Lo vimos irse. Me acuerdo de pila de cosas de Campeón. Mi madre decía, yo no me acuerdo tanto de esto, pero mi madre decía que el Campeón era el único perro que ella había tenido, o que había conocido, que se reía. Yo también me acuerdo de que varias veces al salir de la escuela, el Campeón estaba afuera y me reconocía y me acompañaba hasta casa. Uf, un montón de cosas. Ahora, yo les acabo de contar toda esta anécdota preciosa, ¿no? Son mis recuerdos, mis sensaciones de la infancia. ¿Qué de todas esas cosas que yo les acabo de contar ustedes podrían decir que son mentiras? Y de eso se trata el ejercicio. Tenemos que encontrar adentro de nuestra historia, de la lógica de nuestra historia, qué tipo de mentira podemos contar para que pase como desapercibida, para que sea tan real como la realidad misma. A veces la realidad misma es mucho más extraña que la ficción. Y eso está bueno tenerlo en cuenta, que estemos contando una historia real no significa que nos estemos limitando a la realidad, como esta concepción de que la realidad es una cosa como súper aburrida. Dentro de nuestra propia realidad y entre los entretejidos de nuestra memoria hay un millón de mentiras y de historias y de transformaciones y de reinterpretaciones que nosotros mismos nos hacemos. Y eso es lo que les invito a hacer. Les invito también a que luego de que lo tengan escrito se lo lean a amigos, a familia, para ver cómo reaccionan. Es fácil desestimar las historias reales o las historias de nuestra propia infancia, pero eso es porque nosotros las tenemos tan adentro y nos resultan tan familiares que capaz que no le encontramos la gracia. Pero cuando abrimos el proceso y se lo mostramos a otras personas, algo que para nosotros capaz que era común o chato o aburrido, a la otra persona le parece fascinante. Y ya que estamos en esto de contar historias, está bueno no negarle a la otra persona la posibilidad de fascinarse ante algo, que bueno, es un poco lo que estamos tratando de hacer. Eso básicamente, ese es el ejercicio. Tomen la foto, escriban el relato, cuéntenselo a sus amigos y a su familia. ¿Qué vamos a hacer con la historia? Vamos a dejar pasar un día o dos y ahí viene la segunda parte de este ejercicio. Traten de, partiendo de esa anécdota escrita de la manera gestual en la que está escrita, y habiendo recopilado un poco de data sobre cómo se siente escuchar la historia como si fuera extraña por habérsela contado a sus amigos y a su familia, y traten de escribir un guión de cómic de 4 páginas alrededor de esta anécdota. Nada, la tiro. Y luego el ejercicio 3, pero el ejercicio 3 es filmado en montaje. Bueno, esta es una extensión del ejercicio de la planta y el champión. Solo que esta vez, con la misma idea con la que nosotros venimos dibujando a la planta y el champión, vamos a tratar de agarrar a nuestro compa de cuarentena en un momento en donde lo podamos poner sentadito o sentadite y quiete unos segundos, 5 minutos, para dibujarlo a él o a ella o a ella. Con la misma mentalidad del ejercicio anterior, hacer una especie de retrato rápido de nuestro compa. También le podemos pedir, por favor, que se siente un ratito y que nos haga la gamba. Pero si no, aprovechamos mientras están trabajando o haciendo alguna cosa y les dibujamos. Bueno, muchas gracias por compartir esta segunda
clase, este segundo encuentro. Qué raro que es clase. Nos volvemos a encontrar, si estamos siguiendo como todo el método, dentro de una semana para el tercer encuentro. Recuerden hacer los ejercicios, divertirse, dibujen todo lo que puedan, lean todo lo que puedan, miren si unos dibujitos como para sacar piques, ideas sobre cómo escribir historias. Over the Garden Wall, Hora de Aventura, la serie animada de Batman de los 90, Rick y Morty, ya para quienes están buscando un contenido un poco más adulto. Midnight Gospel, The Midnight Gospel, está en Netflix, y una película que se llama Persepolis, que está basada en una novela gráfica del mismo nombre, escrita e ilustrada por Marjane Satrapi, que también es la directora de la película. Entonces es muy buena. Bueno, eso, diviértanse y nos vemos la semana que viene, en la tercera clase. Hasta luego, muchas gracias.